Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Hola, buenas noches. En los próximos 15 minutos trataremos de hacer un análisis comparativo de lo que es la realidad actual venezolana y la argentina. Esto a partir de los resultados de las más recientes elecciones de primarias realizadas en ese país donde resultó triunfador el candidato liberal Javier Milei versus los que son los resultados de nuestra más reciente encuesta en Megaanálisis Verdad Venezuela, julio 2023. Esto nos permite establecer grandes coincidencias entre ambos momentos situacionales eh, y unas características que nos pueden decir qué pudiera llegar a pasar en Venezuela en los próximos meses, semanas, en la medida en que se mantengan las tendencias que se han y que hemos ido detectando en el país. Primeramente, puntos en coincidencia, tanto en Venezuela como en Argentina, en la actualidad ejercen el gobierno movimientos de izquierda, en su mayoría, bueno, ambos, muy afines. De hecho, sus fundadores, Hugo Chávez y Néstor Kirchner, coincidentes en muchas maneras de ver el ejercicio de la política y el ejercicio del gobierno. Estos movimientos cuentan en la actualidad con muy bajos apoyos populares, altos rechazos, una suerte de cansancio y hartazgo popular, a raíz, en primer lugar, en el caso de Argentina, de una situación económica bastante complicada, inflaciones, índices inflacionarios bastante altos, problemas económicos importantes, pensamientos de emigrar por parte de una buena parte de su juventud, pero que en Venezuela ya son de carácter crónico. Ya no hay gente pensando en migrar, ya hay más de 8 millones de migrantes. Siguen habiendo quienes piensan, pero ya esa potencialidad se ha desarrollado en una gran medida, más de 8 millones. Los temas inflacionarios en el país ya son crónicos y siguen teniendo a Venezuela como el país con mayor inflación en el mundo. El cansancio y el hartazgo hacia lo que es el socialismo en ambos países es importante. En ambos países hay una percepción de que existen políticos que, aunque son de oposición, muestran unos acercamientos hacia los movimientos que están en el gobierno que los hace perder credibilidad. Esto sucede con algunos de los políticos que también participaron en estas primarias de carácter socialdemócrata o algunos hasta identificados de alguna u otra forma con el mismo kirchnerismo, pero que terminan sucumbiendo ante una propuesta liberal que se plantea completamente contraria a un establishment que en este país ha tenido un control importante. Argentina pudiéramos decir que es uno de los países con una tendencia histórica a la izquierda más fuertes. No obstante, en los actuales momentos ese movimiento tiembla, esos movimientos de izquierda en Argentina tiemblan. Tiemblan porque esta disrupción que plantea Javier Milei golpea de fondo y de manera neurálgica principios dogmáticos en el ejercicio de gobierno, principios populistas, principios en donde un Estado todopoderoso controla y determina el futuro de los ciudadanos, algo que ha venido sucediendo en Venezuela desde hace mucho rato. En Venezuela hay un sistema que a través de una estructura de misiones establece desde qué días una familia puede obtener una bombona de gas, puede acceder o no a la reparación de una avería eléctrica o de una avería telefónica. En fin, hay una Big Data, una plataforma a través de un sistema patria que condiciona a través de bonos a los ciudadanos. Bonos que en su gran mayoría ya no representan ningún tipo de atractivo para los venezolanos. Casi el 95% de los ciudadanos venezolanos están hastiados del tema de bonos o dádivas económicas. Por el contrario, lo que desean es trabajos dignos que les permitan crecer económicamente, que les permitan avanzar socialmente y con dignidad en lo que es simplemente una vida normal en cualquier país. Esas son situaciones que hacen común al argentino con el venezolano, el hartazgo hacia el socialismo. En Venezuela el 86% de los ciudadanos considera que el socialismo lo que ha traído es desesperanzas
separación familiar, pobreza y miseria. Es imposible pensar que lo que sucedió en Argentina en una proporción de una tercera parte en favor del candidato liberal Javier Milei pudiera presentarse en Venezuela y de una magnitud mucho mayor en favor de la candidata que es liberal en Venezuela, que es María Corina Machado. Ciertamente, son dos estilos de hacer política muy distintos, pero conceptos en los cuales coinciden los ciudadanos argentinos y coinciden sus propuestas. Por ejemplo, un Estado todopoderoso, omnipresente en la vida de los ciudadanos, que está hasta en la sopa de todos los ciudadanos, ya genera un hartazgo, un hastío. No es que los venezolanos estén cansados de la política, porque si estuviesen cansados de la política no hubiese un 76% diciendo que no votaría por Maduro o el chavismo, o no hubiesen estos porcentajes como el del 86% que considera que el socialismo es todo esto que acabamos de mencionar: miseria, hambre, separación familiar y pobreza. No es una ciudadanía apática, es una ciudadanía harta, cansada, hastiada de una manera de hacer política, que es la manera populista en donde el Estado te va a decir cómo vivir, cómo existir, cómo comer, cómo crecer. En Venezuela, el entendimiento de que el trabajo productivo genera riqueza y puede generar crecimiento familiar, crecimiento humano y dignidad para quien lo ejerce, viene en gran medida del aprendizaje de 8 o más millones de venezolanos que de manera indirecta han ido enseñándole a quienes se quedaron en el país cómo es vivir en sistemas políticos donde el socialismo no está en el gobierno. Han aprendido conceptos y premisas de carácter liberales, la posibilidad de emprender, de ser dueño de sus propias riquezas. Esos conceptos que parecían muy difíciles de comprender en países donde el presidencialismo determinaba cómo se ejercía el gobierno, o hasta ahora lo ha determinado. En Venezuela, esta bandera del liberalismo, como ya lo dije, la lleva María Corina Machado, quien en nuestro último estudio de opinión, en un cara a cara, obtendría 50% de los votos frente a un 12% de Nicolás Maduro, lo cual sería abrumadoramente aplastante. Pero lo más importante es que sería la única candidata que pudiera vencer a Nicolás Maduro en una elección presidencial, porque es la única figura que toca ítems, como lo hace Javier Milei en Argentina, que conectan con una ciudadanía que hasta ahora ha estado adormecida, que hasta ahora ha estado desalentada, que hasta ahora ha estado minimizada por un sistema, por un establishment que desde el punto de vista comunicacional, político, empresarial, establece unos lineamientos en donde el entendimiento desde la perspectiva de un Estado omnipresente y omnipoderoso es la que determina esa narrativa. Pero cuando la mayoría deja de estar desalentada y comienza a activarse, comienza un proceso de ignición social, proceso de ebullición. Abajo, en las sociedades, en los hogares, a la hora de las comidas, comienzan los debates. Comienzan el debate, por ejemplo, del por qué la mayoría de los ciudadanos, por ejemplo, desea que en Venezuela el 73% le diga que es necesario ya que privaticen las hidrológicas y la empresa de la electricidad en Venezuela, que se llama Corpoelec, y se consiguen números que determinan un hartazgo hacia estos centros o estas empresas que se han convertido en simplemente ejemplos de incapacidad y de cómo destruir infraestructuras monstruosas, con equipamiento humano y físico de primer mundo, y cómo hoy en día simple y llanamente son ruinas. Lo mismo que sucede con PDVSA o con la telefonía, que en Venezuela casi el 63% está de acuerdo en que se privatice. ¿Por qué entonces siguen insistiendo sectores políticos en enviar un mensaje que no empatiza con la mayoría, como sucede en Argentina o como sucede en Venezuela? Bueno, lo tienen que hacer porque no pueden ejercer gobierno si no lo hacen desde el punto de vista populista, como lo ven los venezolanos.
No pueden ejercer gobierno sin que el Estado tenga una importante carga salarial que le permita en momentos electorales apretar las tuercas y convertir esa carga laboral y ese gasto público inmenso en votos en urnas electorales. Estamos en presencia de un proceso de cambio rotundo, importante. Milei en Argentina, obviamente con sus respectivas diferencias en manera de ejercer y de comunicarse. María Corina Machado en Venezuela. Estamos hablando de dos figuras que hablan de liberalismo, dos figuras que hablan de antisocialismo, dos figuras que hablan de disminución del tamaño del Estado, dos figuras que hablan de privatización de muchas empresas. Tiene sus diferencias, pero tiene muchas coincidencias. En Argentina, muchos pensaron que lo de Milei era simple y llanamente un arrebato. Bueno, un tercio de los argentinos habló. En Venezuela hay que dejar que los venezolanos hablen para ver qué tan grande es esa proporción. Pero en la actualidad, esa proporción supera los 2/3 de los ciudadanos. ¿Qué pudiera pasar en un escenario electoral en donde 2/3 o más de los venezolanos, en condiciones ideales, con todos sus derechos garantizados, pudieran ejercer con plena confianza su voto? Obviamente sería aplastante el resultado y tendría consecuencias inconmensurables en lo que es el futuro de este movimiento chavismo en Venezuela. Lo mismo que seguramente pudiera pasar, perdón, con el kirchnerismo en Argentina. Amén del peronismo que también pudiera verse rotundamente afectado en el futuro. Los países están cambiando, las ciudadanías están hablando. En Colombia el desgaste político de Petro es importante. No se puede dar la espalda a los ciudadanos, no se les puede desconocer a las mayorías. Por más que se trate de ocultar al día y de tratar como noche, en pleno día, al escenario político de un país, el sol no se puede tapar con un dedo. La luz de esas mayorías, más temprano que tarde, se harán sentir. Es solo cosa de tiempo. Pero en Venezuela, lo que pasó en Argentina será el doble o más de lo que pasó en Argentina. En Venezuela será mucho más. El desgaste en Venezuela es mucho mayor. Y ese león que se está comenzando a despertar en Venezuela está en pleno proceso de ignición. Sin más que decir, y esperando que en algún momento podamos hablar de que en Venezuela los venezolanos pueden votar con todas las garantías, me despido. Hasta otra oportunidad.